Bueno, parece que se me colgó internet, volvió a aparecer. Denme un segundito a ver si puedo. Google desapareció. Veo que tengo 14 participantes, pero me están escribiendo algunos mails de que no tengo, que algunos no pueden ingresar. Fíjese si ahora esto no es fácil. Denme un segundito. Evidentemente no permite ingresar. Hay gente que no le permite ingresar. Hay otra gente que ingresa, otra vez. Yo no puedo ingresar como usuario. Digamos que esto no es del todo simple. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Dijimos que, por el último minuto nos habíamos quedado bien, que dividimos un proceso de comunicaciones en etapas. En el caso del modelo OSI, 7 etapas. En el caso del modelo TCP/IP, 4 etapas de aplicación, transporte, red y acceso a la red. Que vamos a ignorar por ahora las partes de arriba, las etapas superiores, la de aplicación, de transporte y red, y nos vamos a concentrar en cómo hace el sistema para transmitir la información, cómo actúa la capa de acceso a la red. Entonces, comentamos la clase pasada, por ahí habíamos terminado, que todos estos protocolos fueron escritos por la ISO en forma original. De la confección del resto se hace cargo la IEEE, la Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos Americanos, y escribe toda una normativa para las redes de área local, que son las IEEE 802.2X, donde X va a significar el número específico. A ver, entonces, vamos a ver que tenemos las IEEE 802.1, 802.2, 802.3, hasta la 802.22. Cada una de ellas trata o de una red o de una cosa particular de la red. Vamos a ver después, la clase que viene, si Dios quiere y tenemos señal, cómo trabaja a nivel de la capa de enlace específicamente, cómo puede trabajar un switch. Y en este caso la que nos interesan es las normas IEEE 802.3, 802.4 y 802.5. Estas tres son las básicas, las que se iniciaron las primeras redes de área local, de las cuales la única que sobrevive en este momento es la 802.3 Ethernet y su evolución. Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. Tanto la 802.4 como la 802.5 están obsoletas en este momento. El 802.4 ha desaparecido hace mucho tiempo. La 802.5 se usa muchísimo menos. La usan aquellos que tienen equipos IBM un poco más viejos. La diferencia entre la Ethernet y la Token Ring es básicamente el costo. La Token Ring probablemente sea más eficiente como red de área local, pero al ser mucho más cara y más difícil de configurar, Ethernet le ganó la partida. Y después las otras que veremos
es la 802.11, que son todas las redes Wi-Fi que conocemos, A, B, G, N y AC. Y por último, la 802.15, que es la que conocemos como Bluetooth, Bluetooth y Zigbee. Estas ya no generan redes de área local, sino que generan redes que se denominan picoredes o piconet, pequeñas redes. La clase pasada, este es un dibujo simpático, es el primer dibujo, los primeros bocetos que hizo un señor grabado, Robert Metcalfe, sobre el diseño, cómo trabajaba una red Ethernet. Este fue el trabajo de grado, por servicio de ingeniero, esta fue su tesis de trabajo. ¿Cómo trabaja una red de este tipo? Es más fácil verlo si la podemos... ¡Ah! No, hasta había un marcador negro que lo he perdido. Bien, esto es bastante caótico. Supongamos que tenemos máquinas conectadas en una red. Si yo estoy en una red de este tipo, yo les comenté el otro día que cuando yo genero un pulso, este pulso se va a desplazar por el cable a una velocidad que es más o menos la de 200 metros por microsegundo. Entonces, si yo quiero empezar a trabajar con una red, lo que va a hacer la máquina es primero escuchar si el canal de comunicaciones está activo o no está activo. Si está activo, no va a transmitir. Si está inactivo, va a empezar a transmitir la información que necesite. Pero claro, supongamos que acá tenemos 200 metros, con la cual esa señal va a tardar un microsegundo hasta llegar hasta el otro extremo. Supongamos que un nanosegundo después, 10 a la menos 9, esta otra máquina también decide emitir, y al decidir emitir, primero va a escuchar el canal. Si escucha el cable, si escucha el canal, ve que no hay señal porque esta señal todavía no llegó hasta esta punta. Con lo cual, a su vez, va a empezar a emitir. Resulta que estas dos señales en algún momento se van a encontrar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una colisión. ¿Qué es una colisión? La sumatoria de las dos señales. Cuando yo tengo una colisión, esta colisión a su vez se redistribuye hacia las máquinas que están originando o que están intentando ganar el canal. ¿Qué pasa qué sucede en ese caso? Las máquinas que tienen un transmisor y un receptor conectados con el cable van a ver que la señal que está en el cable no es la que están mandando ellos. ¿Por qué? Porque la resultante entre las dos señales me va a dar una tercera señal que sea diferente. Entonces, en ese caso, cuando la máquina detecta una colisión, entra en un estado de parada, aborta la señal y empieza ahí a trabajar con la solución del tema. ¿Cuál es la solución del tema? Va a abrir ventanas. Es decir, cada ventana de tiempo, tau, mide 51,2 microsegundos, que es un tiempo necesario, un tiempo suficiente, como para que una señal viaje en un cable de 10 kilómetros, que era la mayor red que existía cuando se inició este tipo de redes. Entonces, cuando exista la primera colisión, cada una de las máquinas que ya detectaron la colisión van a elegir aleatoriamente entre una ventana de 0 tau o una ventana de 1 tau. Es decir, o no espero nada, o espero 51,2 microsegundos para volver a tratar de emitir. Entonces, supongamos que esta no espera nada y aquella espera 51,2 microsegundos, esta transmite y cuando aquella quiera transmitir va a ver que está ocupado el canal y no transmite. El problema se nos va a dar cuando las dos máquinas elijan la misma ventana, o 0 tau o 1 tau. ¿Qué va a pasar? Y va a pasar una segunda colisión. En la segunda colisión, cada una de las máquinas va a tener que elegir entre 4 ventanas ahora.
una que tenga 0 tau, 1 tau, 2 tau o 3 tau. Entonces, si las dos máquinas eligen ventanas diferentes, no hay problema. La que elige la menor ventana transmite, la que eligió la ventana más grande espera que termine la transmisión para intentar volver a ganar el canal. ¿Qué pasa si las dos eligen la misma ventana? Bueno, va a haber una tercera colisión y ahí se van a abrir 8 ventanas, desde 0 a 7 tau. Y de vuelta, cada una de las máquinas, cada una de las capas de enlace de esas máquinas va a tener que elegir aleatoriamente en una de esas ventanas. Y esto voy a terminar con un algoritmo que es que voy a esperar entre 0 tau o 2 al número de colisiones menos 1 tau. Este es el algoritmo que va a hacer que una de las máquinas logre ganar el canal y otra de las máquinas espere para entrar en el canal. Y ese es el pequeño diagrama de flujo que tenemos acá para la resolución de esto. El algoritmo se denomina algoritmo exponencial binario. Entonces, comienza el intento de transmisión, verifica si el canal está libre, si el canal no está libre, sigue esperando. Cuando ve que el canal está libre, comienza a transmitir. Y verifica si existe o no existe una colisión. Si otra máquina que tampoco escuchó que esta transmitía intenta transmitir, si encuentra una colisión, hace el proceso de jamming, es decir, aborda la transmisión, cuenta la cantidad de colisiones que ha tenido, ¿no? 1, 2, n colisiones, y calcula el algoritmo exponencial binario. Elige un número aleatorio de ventana, espera ese tiempo, que lo voy a llamar backoff, y vuelve a intentarlo. Si el canal es libre, transmite. Si existen colisiones, deja de transmitir, pero si no existe colisiones, transmite toda su trama y vuelve a comenzar. Entonces, este tipo de solución para ganar el canal me va a llevar a un par de cosas. Primero, a transmitir tramas relativamente pequeñas, no más allá de 1500 bytes, porque si logro ganar el canal tengo que dejarlo más o menos libre, más o menos rápido libre para que otro pueda utilizarlo, y a necesitar mucha velocidad para transmitir información. Entonces, este es otro diagrama, es decir, estoy en reposo, si quiero emitir voy a una contienda, y en la contienda voy a estar trabajando hasta que tenga una línea libre. Si tengo una línea transmito, si tengo una colisión vuelvo a la contienda, y si no, hago completo la transmisión. Y acá tenemos la primera pequeña tontería. La norma, como dijimos, es la norma IEEE 802.3. Esa norma está asociada con el modelo OSI. Ethernet es una adaptación de la norma IEEE 802.3 para que trabaje con el protocolo TCP/IP. Los métodos para ganar el canal son los mismos. Es CSMA-CD, sensado de colisiones. La única diferencia es muy chica, vamos a ver que es en un pequeño campo. Las dos redes, la IEEE 802.3 o la Ethernet, trabajan sobre los mismos canales de comunicación y pueden trabajar simultáneamente. La que utilizamos nosotros es la Ethernet. La IEEE 802.3 en el país se utiliza poco y nada. En este momento yo diría que no se usa nada. Y sí se utiliza bastante en Estados Unidos y en Europa. Nosotros realmente nos asociamos con la Ethernet porque es mucho más simple de configurar.
muy barata, es mucho más simple. Pero vamos a ver las diferencias entre las dos normas. Entonces, la diferencia básica entre la Ethernet y la IEEE 802.3, que en la capa de enlace, la IEEE 802.3 tiene dos subcapas. A una subcapa la vamos a llamar LLC y a otra la vamos a llamar subcapa de acceso al medio o MAC. La Ethernet no tiene esta subcapa. Y acá tiene una especie de cortocircuito entre SAPs. Acá tendré un SAP, acá tendré otro, y voy a tener otro cortocircuito. Un cortocircuito para lo cual vamos a ver que no utiliza esta capa. Esa es la diferencia teórica entre ambas. Fíjense cómo son las tramas. Las tramas son muy, muy similares. Primero empiezan las dos con un preámbulo y un delimitador de inicio de trama. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es una señal de sincronismo. Es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? En una red de este tipo, yo tengo máquinas que están colgando en las redes, cada máquina que están colgando los cables, cada máquina tiene su propio clock, su propia velocidad, y lo más importante en esto es que cuando yo recibo una información, el clock de mi sistema pueda leer la información que corresponda. Recuerden, comunicaciones. Si yo tengo de vuelta dos máquinas, esta máquina genera una información. ¿Cuándo genera la información? Bueno, cuando genera la información, la genera en un clock particular. Entonces acá tendré 1, 0, 0, 1. Tramito esto, llega a la otra punta, y la otra máquina que tiene su propio reloj, su propia velocidad o lo que sea, si no tuviera ese sincronismo, podría leer de cualquier otra forma. Y en lugar de leer 1001, leería 11 o lo que sea. Entonces lo primero que tiene que hacer la trama en una red de este tipo es sincronizarse. Y para eso voy a utilizar estos campos, que básicamente son similares. En el caso de la Ethernet, voy a tener 8 bytes 0101010101. En el caso de la IEEE 802.3, voy a tener que este que se denomina delimitador de inicio de trama es 101011, los dos 1, pero básicamente estos dos campos de 8 bytes son campos de sincronismo. Después voy a tener dos campos de direcciones. Dijimos que estas son protocolos de capa de enlace. Los protocolos de capa de enlace solo conectan dos máquinas por vez. Yo puedo tener en la red 150 máquinas, pero voy a transmitir desde una hasta otra. ¿Qué hacemos en la actualidad? ¿O cómo trabaja esto con la actualidad? En la actualidad yo no me voy a conectar con una máquina, probablemente me conecte con el servidor. Si yo quiero mandar un correo, no le voy a mandar un correo a una máquina que está en mi red, sino que se lo voy a mandar al servidor y el servidor se lo va a mandar a la máquina de fondo, a la máquina de destino. Pero ese es otro problema, que es un problema, es una solución que surgió de la evolución. En principio, yo voy a tener protocolos de capa de enlace que me conectan dos máquinas por vez dentro de una red. Estas direcciones, dirección de destino y dirección de origen, son las direcciones MAC. ¿Qué es una MAC address? Cada máquina, cada plaqueta, tiene una dirección física. Hay una asociación de la IEEE que entrega direcciones a los fabricantes. No están repetidas básicamente, son 48 bytes, así que hay suficiente por ahora, y cada máquina, cada plaqueta, cada capa de enlace en particular va a tener su propia dirección física. Es como el teléfono que tiene un email, que es el número
físico del teléfono. En la IEEE 802.3 acepta que las direcciones sean de 2 o de 6 bytes. La Ethernet trabaja directamente con 6 bytes. Esta aceptaba que utilizaban 2 bytes porque las primeras plaquetas que existían de estos, en lugar de tener las direcciones físicas grabadas en el drive de la plaqueta, tenía direcciones físicas que se podían armar con unos deep switch, esos switch chiquitos, y uno le podía dar le podía poner la dirección que uno quisiera. La diferencia entre las tramas más grandes la vamos a obtener en este byte, el que sigue la dirección de origen y destino, que en el caso de la trama IEEE me va a decir cuál es el tamaño de la trama, mientras que en la Ethernet me va a decir acá qué tipo de protocolo estoy utilizando para encapsular los datos que llevo en el campo de información. Como la longitud de la trama es menos de 1500, si este número es menor a 1500, es una 802.3. Si este número es mayor a 1500, es una Ethernet y me va a decir qué llevo en el campo de información. Vamos a ver en su momento, cuando capturen tramas, la más común es que acá ustedes obtengan una dirección 0800 en hexadecimal, que significa que acá llevan un datagrama. Por ejemplo, se están comunicando en Internet. Después tendremos los campos de información, en la IEEE 802.3. Vamos a ver que está encapsulado en otro protocolo que llamamos 802.2, y en el caso de la Ethernet va a estar encapsulado en el protocolo que diga o que me indique el tipo de trama. Vamos a tener un relleno en los dos casos. ¿Por qué? La trama no puede ser menor a 64 bytes. ¿Por qué? Porque 64 bytes son 512 bits. Y 512 bits en estas redes originales que trabajaban a 10 megabits por segundo son 51,2 microsegundos, que es el ancho de la ventana. Entonces, ninguna trama puede ser más chica que la ventana que me permite resolver quién transmite o no transmite. Si existe, esto habrá un relleno acá que me llevará todo a 64 bytes. Voy a tener también en los dos una secuencia de chequeo de trama, un CRC, un código de redundancia cíclico, a comunicaciones. ¿Se acuerdan? Aquellos códigos que me permitían detectar si la información que llevo es correcta o no es correcta. Entonces, la máquina que genera la información va a calcular este CRC, lo va a poner en este campo, se lo va a mandar a la máquina de destino, y la máquina de destino va a tomar de vuelta esta información, va a calcular el CRC y lo va a comparar con el CRC que encuentra acá. Si es correcto, se lo va a entregar a la capa de arriba, a la capa de red. Si es incorrecto, en este caso, elimina la trama, porque es un protocolo no orientado a la conexión y no tiene forma la capa de enlace de pedirle una respuesta a la máquina de origen. Vamos a ver que la respuesta después, cuando trabajemos con el protocolo de TCP/IP, se lo va a pedir la capa de transporte, porque la capa de transporte es el que hace la sumatoria de tramas y verifica si una trama está o no, es o no es correcta. Entonces, para ver lo que hemos visto hasta ahora, o para lo que... En Ethernet tengo un preámbulo de 8 bytes, en la 802.3 tengo un preámbulo de 7 bytes más inicio de trama. La indicación de inicio de trama. Sigo insistiendo, son todas señales de sincronismo. El campo del tipo de trama Ethernet me va a decir qué protocolo estoy utilizando en la capa 3, en la capa de arriba. Mientras que en la 802.3 me va a decir cuál es la longitud de la trama. Acá, como tengo un valor máximo de 1500 bytes de transmisión, 1512 bytes de transmisión de datos,
Cualquier cosa que sea menor a 0,600 en hexadecimal es una 802.3 y cualquier cosa que sea mayor a 600 en hexadecimal es una Ethernet. Reitero, vamos a ver muy pocas 802.3, vamos a ver que casi todas tienen valores mayores. Y las más comunes, las que vamos a ver, va a ser que me dice que lo que llevo en el campo de datos es un datagrama, un IPv4, o estos otros protocolos, el ARP y el RARP, que son unos protocolos que me van a permitir, dada una dirección IP, conseguir la dirección MAC de la máquina de destino, o 0810 que me va a decir que estoy utilizando mi sistema con una red virtual. Bueno, los campos de direcciones 6 bytes en Ethernet, 6 y 2 bytes en 802.3. Así quedan las tramas. Acá les están faltando, en los dos casos, los 8 bytes de sincronismo. Pero voy a tener una dirección MAC de destino, una dirección MAC de origen, el tipo de protocolo, EtherType, que va a ser mayor a 1536, un campo de datos, un relleno y el CRC de 4 bytes. Mientras que en la trama Ethernet, en este campo, voy a tener la longitud de la trama y en el campo de datos voy a tener una cabecera de la subcapa lógica, como dijimos, yo tenía esta subcapa, en la 802.3 la tendré acá, en el campo de datos, y acá tendré los datos que transmitiré hacia arriba, hacia la capa de red, o que la capa de red me transmitió hacia abajo. Acá tenemos una pequeña también, cómo es la estructura de diferentes tramas. ¿Cómo es la dirección MAC? La dirección MAC está compuesta por 6 bytes. Los primeros 3 bytes definen al fabricante y los siguientes 3 bytes es una identificación que asigna cada fabricante para las plaquetas que está haciendo. Y se la denomina NIC, Network Interface Card. Por ejemplo, acá un ejemplo que conseguí por ahí es que si yo tengo estas direcciones, el primer bloque de información corresponde en este caso 001349 a un fabricante, Sixel, de una corporación de... Los bits que tenemos que tener muy en cuenta son estos. El primero, básicamente, porque nos van a permitir generar dos tipos de direcciones MAC. Si la dirección MAC comienza con un 0, es válido todo el resto de la información de la dirección y es una dirección válida. Pero si empieza con 1, es un multicast. Y habitualmente vamos a ver que son todos unos. ¿Qué es un multicast? Es una dirección que todas las máquinas de la red aceptan como propias. Cuando la información entra en una máquina, lo primero que hace la máquina es leer si la dirección MAC de destino es su propia dirección. Si la dirección MAC de destino no es su propia dirección, directamente la elimina. En realidad, primero le pasa al CRC. Si el CRC le da bien, significa que todo esto es correcto. Si todo esto es correcto, lee la dirección MAC de destino, y si la dirección MAC de destino no es la correcta, elimina la trama. Si esta dirección MAC de destino son todos unos, la acepta como propia, porque eso después nos va a permitir resolver parte de la red. Entonces, tenemos dos tipos de tramas básicas, que son las que nos más interesan, la unicast y la multicast. Unicast son las propias, son las que corresponden a la máquina. Las multicast son genéricas y me sirven para resolver el sistema. Acá tenemos algunos valores, como vimos antes, de los EtherType, que son el campo que me dice qué protocolo tengo encapsulado en el campo de datos. Reitero que el más común va a ser el 0800, que me dice que yo lo que estoy llevando en el campo de datos es un datagrama de IP versión 4. Si tengo un 086DD, me dice que estoy llevando un datagrama de IP versión 6. Bueno, acá en esta confusísima Power van a encontrar que los números de los EtherType
y a qué tipo de protocolo, con qué tipo de protocolo están asociados. Porque vamos a ver que podemos utilizar esto para una enorme cantidad de cosas. En realidad, en este momento, a no ser que usemos una aplicación muy específica, la vamos a utilizar con IP versión 4, IP versión 6 o para resolver. Pero eso no significa que no se hayan previsto la interconexión con una enorme cantidad de protocolos. Acá tenemos algo de coso. Dominio de colisiones, área de la red donde se pueden producir colisiones, la red en sí. Dominio de broadcast, tiempo de slot, como le dijimos antes, tiempo de transmitir 512 bits, que es 51,2 microsegundos, porque reitero, las primeras redes de este tipo trabajaban a 10 megabits por segundo. Una red de 10 megabits por segundo, cada bit dura 0,1 microsegundo, por lo cual 512 bits son 51,2 microsegundos. Los que vimos antes, unicast, multicast o broadcast, vamos a ver que las dos formas normales es unicast y broadcast. Broadcast es porque voy a generar una trama para toda la red, unicast cuando me quiero comunicar con una sola máquina. Y ahora, por ahora, estamos trabajando con redes de este tipo, que son redes que en principio son todas máquinas conectadas a un cable. ¿Cuál es el problema de este tipo de redes? El problema básico de este tipo de redes es que un pulso generado por una máquina sufre una determinada cantidad de alteraciones cuando viaja por un medio que no es el ideal, como es un cable. ¿Qué alteraciones? Se atenúa y se distorsiona. ¿Se acuerdan de comunicaciones como era un amplificador digital? Es decir, yo tomo una señal, esa señal tiene que tener un determinado nivel para que yo considere que es un 1. Si es un 1, genero un nuevo 1. Si es un 0, genero un 0. Entonces voy a tener una distancia máxima en la cual las máquinas van a reconocer las señales. Y esas distancias máximas en estas primeras redes, que eran de cable coaxial, eran del orden de los 200 metros. Significaba que entre la máquina de origen y la máquina de destino, generalmente no podía tener más de 200 metros, lo cual implicaba que era una red de pequeño tamaño. ¿Cuál fue la evolución? La evolución fue pasar de redes en el plano a redes en el espacio. ¿Qué es una red en el espacio? Una red donde yo pongo un amplificador. Entonces ahora podía tener 200 metros desde mi máquina hasta el amplificador. Y eso es una esfera. Yo puedo poner el amplificador en el centro de la esfera y las máquinas alrededor. Y esa fue la enorme evolución del sistema. Las primeras máquinas, las primeras hub, son elementos de capa 1 del modelo OSI. ¿Qué significa el capa, que es de capa 1? Son solo amplificadores. Si son solo amplificadores, toda la distorsión que existe puede no llegar a tenerse en cuenta, puede llegar a perderse. Tengo una enorme, cada vez que entra una colisión en el hub, y el hub me va a tirar la misma colisión hacia todos los cables. Así que en realidad estoy limitado en el ancho de banda disponible y hace que esté limitado en la cantidad de máquinas que pueda conectar en una red. ¿Cuál es la evolución? El switch. También lo podemos llamar bridge. ¿Qué es el switch? El switch es un elemento amplificador de capa 2 del modelo OSI. ¿Qué significa que sea de capa 2? Que puede tomar la trama y desarmarla. Puede desarmar el encabezado de la trama, no los datos. Entonces, si desarma el encabezado de la trama, se va a fijar cuáles son las direcciones de origen y destino. Y puede armar una tabla donde ahora solo retransmita la información hacia el port que está conectado con la máquina de destino. Entonces ahora ya no tengo colisiones por todos lados, sino que una trama entra en un port y se va a fijar en su tabla y va a retransmitir la información solamente
por el port al cual conduce la máquina esa, el port que está conectado con la máquina destino. Fast Ethernet. Bueno, Fast Ethernet es la evolución de las redes Ethernet. Ethernet, como dijimos, trabajaba a 10 megabits. La codificación en Manchester, con lo cual me permitía que la señal sea autosincronizable. ¿Pero qué significa que sea Manchester? En realidad, en Manchester, si yo tomo una señal y la hago siempre con retorno a cero en el medio de la señal, lo que estoy teniendo es la duplicación del ancho de banda necesario para transmitir esa señal, porque ahora la señal tiene la mitad de ancho que la anterior. Entonces, los cables que se utilizaban para las redes Ethernet, si bien aceptábamos que era redes de 10 megabits por segundo, necesitaban por lo menos tener un ancho de 20 megabits por segundo. Cuando empezaron a trabajar con Fast Ethernet, ese cable ya no servía, empezaron a diseñar otro tipo de cables, el UTP categoría 5, pero ya no podían utilizar la codificación de Manchester diferencial porque serían a 200 megabits de ancho de banda, por lo cual utilizan una codificación que se llama 4B, 5B, que agarran un byte de 8 bits y transforman en un byte de 10 bits y ahí utilizan determinados valores posibles. No me preocupa demasiado de capa física, pero sepan de que la fase Ethernet necesita un cableado especial y diferente al de la Ethernet. La de Ethernet vamos a utilizar un cableado que es UTP categoría 3. En la fase Ethernet vamos a necesitar por lo menos un cableado que es UTP categoría 5. La Ethernet corre en el categoría 5, la fase Ethernet no corre en el categoría 3. Y la evolución de esto es la Giga Ethernet. ¿Qué es la Giga Ethernet? La Giga Ethernet es la evolución de la Ethernet para trabajar a 1 gigabit por segundo. Tiene algunas pequeñas modificaciones, el sistema sigue siendo el mismo, nada más que ahora la trama mínima trabajó con 512 bytes, se mantuvo el tamaño mínimo es 64 bytes, pero si la trama es menor a 512 bytes, le agrega una extensión de portadora, porque ahora estamos trabajando con velocidades de 1 nanosegundo cada ancho de pulso. ¿Qué utiliza? En este caso, la Giga Ethernet puede utilizar el UTP categoría 5 o el 5E que se utiliza. Cada UTP va a tener 4 pares y lo que va a hacer la Giga Ethernet va a transmitir las tramas divididas en 4, mandándolos por los 4 pares en forma simultánea. Y va a utilizar otra cosa que es una codificación multinivel. ¿Se acuerdan del teorema de Nyquist? El teorema de Nyquist me decía que si yo tenía ancho de banda, podía aumentar ese ancho de banda si multiplicaba el ancho de banda por la cantidad de niveles. Lo que hace la Giga Ethernet, aumenta la cantidad de niveles y mantiene el ancho de banda, que lo va a hacer sobre cada uno de los pares del cable. ¿Qué tenemos en Ethernet? Y bueno, acá tenemos una pequeña tablita. Fíjense, los tipos de Internet, yo puedo nombrarlo como 10 base 5, 10 base 2, 10 base TX, donde 10 va a ser la velocidad. Base porque son señales que trabajan en banda base. Y este último valor me va a decir el medio físico que yo estoy utilizando. 10 base 5 utilizaba un cable coaxil muy grueso que tenía 500 metros largo. No se usa, es obsoleto, no se consigue nunca más. 10 base 2
era el que utiliza el cable coaxil y tenía 200 metros de largo de distancia máxima, y 100 base TX es lo que conocemos actualmente como el cable UTP. Después voy a tener también los diferentes tipos de 100 base, voy a tener las giga Ethernet y voy a tener las 10 giga Ethernet. 10 giga Ethernet. Y acá es exactamente lo mismo que la Ethernet, y que la fase Ethernet y que la giga Ethernet. Nada más que ahora el pulso mide 0,1 nanosegundos. Se utiliza fibra óptica exclusivamente, pero es probablemente una de las posibilidades de interconexión de nuestro futuro inmediato. Admite hasta enlaces de hasta 40 kilómetros, me permite, tiene compatibilidad con SONET y SDH, y me va a permitir tener redes de muy alta velocidad, 10 gigabits por segundo, como red de capa de enlace. ¿Ok? Seguimos conectando dos máquinas, una fuente y un sumidero. Podemos tener más máquinas en la red, pero voy a conectar dos máquinas por vez. Este me va a servir como protocolo de enlace para ya trabajar en redes denominadas MANS, área municipal, de 40 kilómetros de extensión. Hasta ahora habíamos dicho que nosotros hablábamos de que una red LAN estaba circunscrita por el tamaño de la red, y yo les dije que las redes más largas que conocía, redes LAN, hasta la fase Ethernet, son redes que trabajan hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Con esta red ya voy a poder tener redes de hasta 40 kilómetros y me van a permitir operar con la banda de enlace. Esto es una captura de trama. De estas las van a ver un montón. ¿Por qué? Cuando estoy transmitiendo una trama Ethernet y captura la trama, les va a aparecer una cosa así. Esta es la trama escrita en hexadecimal. ¿Cómo es la trama? Esto es esto, de acá. Lo que le está faltando adelante, como dijimos, son los bytes de sincronismo. Pero voy a tener parte de la trama, que es la dirección MAC de destino. La dirección MAC de destino de esa trama es 0023 AS66 de 7C3. Una dirección MAC de 48 bits. Y tendré una dirección de origen, que es la máquina que está generando la información, y tendré un protocolo que está utilizando. ¿Cuál es? Es el protocolo, como dijimos, es IP versión 4. En este caso yo voy a tener acá explicado cada uno de los casos y voy a ver que lo que está en verde es el encabezado de un datagrama IP, lo que está en rojo es el encabezado del protocolo que está dentro del IP, que es el TCP, y los datos propiamente dichos son los que están puestos en este caso en azul. No nos preocupemos hasta ahora, pero vayan pensando, esta es la forma normal de capturar una trama y poder estudiarlo. Tanta esta información que es hexadecimal como esta información que está puesta acá, que nos va a explicar qué es cada una de las cosas. Y dado que esto se me está cortando y se me está cortando a mí la información, paramos acá. Para la próxima voy a tratar de tener también simultáneamente el MET de la facultad. No lo tuve porque hasta ahora me había dado mejores resultados, pero evidentemente a esta hora no existe ancho de banda, no existe posibilidad de comunicarme. A mí se me colgó 2 veces la máquina, se me cortó la conexión de internet una vez, así que mil disculpas y iremos ajustando esto hasta que termine la pandemia. Preguntas, a ver si puedo contestar alguna. ¿Alguna pregunta? Mil disculpas. Intenté que esto fuera un poco más ordenado, no lo fue. Probablemente
desde el vamos, después les mando dos tipos de conexiones, una conexión para esto, para Zoom, y otra conexión para el MED de la facultad. Pero de vuelta, si no tengo ancho de banda, no tengo ancho de banda, ni para esto, ni para lo otro. Yo voy a tratar de subir esto teóricamente fue grabado, así que voy a tratar de subir esta grabación. Vamos a ver si lo puedo subir a YouTube para que la puedan escuchar. Y reitero, mil disculpas de vuelta. Hasta el miércoles.